Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios les bendiga. Gracias al Señor, estamos aquí nuevamente con nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor y el tema es consejos prácticos. Nuevamente ya vimos lo espiritual, pero lo espiritual y lo práctico van de la mano. Así es que en Gálatas capítulo 6, versos 6 al 10 es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a leerlo. Verso 6 del capítulo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hasta aquí vamos a llegar y el verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Con estos 4 versículos, Pablo se vuelve al cristianismo práctico, de lo espiritual y lo práctico, pero espiritual y práctico van de la mano. No podemos vivir una vida cristiana solo en lo práctico o solo en lo espiritual. Es menester, los dos actúen en nosotros por igual. Y comienza mostrándonos nuestra obligación. El trabajo o el cristianismo práctico es una responsabilidad que tenemos con el Señor y es una obligación. Y aquí la obligación es con respecto a los que nos enseñan la palabra de Dios. Esto es lo primero que Pablo menciona. Él se enfoca, dice, como lo leímos, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, o sea, al que lo está enseñando. La iglesia tenía maestros que los instruían en esos tiempos y en todo el tiempo la iglesia ha tenido maestros, pero en esos tiempos la iglesia era una institución solidaria. ¿Qué quiero decir con eso? Que se brindaban apoyo mutuo. Hoy lamentablemente hay mucho egoísmo. En el verso 6 los cristianos no podían soportar tener demasiados bienes de este mundo cuando otros tenían demasiado poco. Así que Pablo les dice, si hay maestros que te están enseñando las verdades eternas, lo menos que puedes hacer es compartir con él las cosas materiales que posees. En Primera de Timoteo, vamos a ver esto, Pablo lo expresa con mayor claridad. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así como podemos darnos cuenta, los ancianos, cuando menciona aquí la Escritura, a los ancianos se está refiriendo a los pastores, que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El verso 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Podemos justificarnos y decir, bueno, eso lo dijo Pablo, pero vayamos más atrás, a Mateo capítulo 10, en el verso 9, el Señor Jesús está dando las instrucciones a sus discípulos. Los ha comisionado a que vayan a predicar el Evangelio de 2 en 2, que vayan por camino de gentiles y que a las ovejas perdidas de Israel y que prediquen sobre el reino, que el reino de Dios se ha acercado. Y les da la comisión, la encomienda de que sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia debemos de dar. En el verso 9, que es el que me quiero enfocar, dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo en el contexto de todo esto, de que sus discípulos no estuvieran preocupados de llevar dinero, vamos a ponerlo así, oro, plata, cobre, ni túnicas, ni qué van a vestir, ni qué van a comer en este caso, o sea, lo que ellos iban a necesitar para su ministerio, para servir al Señor, de lo que necesitaban para el camino. Porque dice, el obrero es digno de su salario. En otras palabras, ellos recibirían lo que iban a necesitar para sobrevivir materialmente de aquellos a quien iban a servir. No sé si está claro, pero vea usted el contexto de todo, y porque a veces cuando no entendemos el significado espiritual, pues podemos decir, no tenemos que traer dinero. Claro que tenemos que traer dinero para poder comer, pero no de parte del que va a servir, sino de parte de aquellos a quienes ellos van a servir. Que sean ellos los proveedores, porque el obrero es digno de su salario. Esto lo dijo el Señor Jesús, amados en Cristo, así es que Pablo está en concordancia con el Señor Jesús. Y aquí Pablo establece una verdad sobre la generosidad. Si nosotros nos dejamos dominar por nuestro egocentrismo y retener, acabaremos por no poder esperar nada más que una cosecha de problemas. Así es que, pero si nos mantenemos caminando en la senda de la generosidad y obrando bien, Dios nos recompensará para bien. Así que aquí este es un consejo práctico, que no es de que yo soy espiritual. Sí, espiritual somos cuando obedecemos a Dios. El Evangelio siempre nos mostrará, note usted, los peligros que encontraremos en nuestro caminar. Los griegos creían, veamos a ver, porque aquí va a cambiar un poquito el tono, pero va con lo de dar también. El Evangelio siempre nos mostrará los peligros que encontramos en nuestro caminar. Los griegos creían que Némesis, un dios pagano, ellos creían que cuando una persona hacía algo malo, inmediatamente venía Némesis a sus talones o en sus talones, y tarde que temprano lo iba a alcanzar. Por eso dice que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, Pablo tiene en mente esto que se creía de Némesis. En otras palabras, el que la hace, la paga. Lo que cosechamos, pues eso vamos, lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Esa es una ley natural. El verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La siembra, como le digo, es una ley natural. Siempre se cosechará lo que se siembra. Nunca esperemos cosechar algo diferente. Si nosotros sembramos un grano de arroz, lógicamente que vamos a cosechar arroz. Y siempre la cosecha es más abundante que la siembra. Ahí está el peligro. Y bueno, cuando lo hacemos para bien, ¿no? Si sembramos para la carne, aquí Pablo ya nos va a usar lo carnal y lo natural para hacernos entender. Si sembramos para la carne, o sea, para el pecado, pues lógicamente vamos a cosechar corrupción, problemas, dificultades, dolor y al final la muerte. Vamos a ver qué dice Oseas en el capítulo 8, en el verso 7. Se lo voy a leer aquí, lo tengo escrito. Dice que el que siembra vientos cosechará tempestades. Israel había sembrado viento, y el viento, quiero aquí explicarle, el viento es símbolo de nuestra bancarrota espiritual. Entonces el que está en la banca espiritual, pues va a cegar pues tempestades, y es un inicio del juicio que vendrá. Ellos habían sembrado el viento del pecado y de la idolatría. Ahora cegarían el torbellino del ataque asirio. Y va a haber destrucción y va a haber muerte. Como cristianos debemos recordar que la conducta y las actitudes pecaminosas siembran semillas que darán fruto de injusticia y de maldad en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, verso 7. Vamos a volver a Gálatas. En el capítulo
en el capítulo que estamos tratando, y el último capítulo 6 y 7, y nos vuelve a recalcar que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos, como dice Oseas aquí, viento, que es símbolo de nuestra bancarrota espiritual, ajenos de lo espiritual, sino enfocados en las obras de la carne. Entonces, pues eso es un indicio de que tarde o que temprano Dios no puede ser burlado y nos va a alcanzar nuestra maldad, nuestra falta de fruto espiritual. Y eso también pues, nos enseña lo inútil que es la religión falsa, sin frutos. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza pecaminosa, pues lo único que va a cegar es destrucción. Mas el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu, ¿qué significa? Significa que cuando sembramos para el Espíritu, aceptamos la verdad de Dios en nuestra mente y corazón. Eso es sembrar. La palabra de Dios es semilla incorruptible. Cuando sembramos en nuestro corazón y en nuestra mente esa semilla de vida, entonces el fruto del Espíritu crecerá de manera natural. No habrá que esforzarnos, solamente al aceptar la semilla y creerla y llevarla a nuestra mente, tener la mente espiritual, que la palabra es espíritu, y en nuestro corazón, y que de ahí se genera lo bueno y lo malo. Cuando alimentamos nuestro espíritu con las cosas de Dios, nos hace más fuertes y más parecidos a Dios. Ahora, el alimento del espíritu, usted dirá, bueno, ¿y cómo puedo fortalecerme? ¿Cómo puedo ser más fuerte y más parecido a Dios? El alimento del espíritu es la oración y la palabra obedecida y vivida en nosotros. Esa es la única manera. Lo demás, pues podemos memorizarla, recitarla, citarla y decir que sabemos palabra y por saberlo estamos a salvo. No estamos a salvo hasta que esa palabra realmente la estamos viviendo, la estamos obedeciendo, y ahí es cuando estamos sembrando de esa palabra que es semilla de vida, estamos sembrándola en nuestro corazón y en nuestra mente, y como consecuencia lógica, pues entonces cosecharemos espiritualidad. La vida de frutos del Espíritu, que es lo que va en todo en contexto en este estudio. Lo que se siembra se cosechará, eso es inevitable. Y lo que es verdaderamente cierto es que nuestro Dios puede perdonarnos. Eso téngalo por seguro. Aunque le fallemos, aunque seamos infieles, en que no seamos espirituales, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios siempre nos va a perdonar, siempre. Siempre, Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Él no anda detrás de nosotros como ese Dios pagando para me la hiciste, me la pagas, ¿no? Sino que Él anda, dice, esperando que nosotros prosigamos al arrepentimiento y para Él perdonarnos. Pero también es verdad, aquí hay una verdad que no podemos cambiar, que es inevitable, que somos perdonados, pero hay algo que no se puede evitar, que no se puede borrar, las consecuencias del pecado. Eso no lo podemos evitar, no se puede borrar. Dios puede borrar el pecado a través de la sangre de Cristo. Él borra nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, pero Él no puede borrar las consecuencias de nuestros pecados. Vamos a ver unos ejemplos. Si una persona peca contra su cuerpo en una forma desordenada, de malos hábitos alimenticios, de vicios, de adicciones, y está pecando contra su propio cuerpo, inclusive la fornicación, el adulterio, lo pagará con su salud quebrantada, aunque se le perdone su pecado. Pero hay consecuencias. Si una persona peca contra sus seres queridos, les destrozará el corazón. Y aunque se le perdone, aún así siempre quedarán las cicatrices, el dolor
de la ofensa muchas veces, y más cuando son personas a quienes amamos, que son cercanas, y rompen nuestro corazón. Entonces, sí, podemos perdonarlos y Dios los perdona, pero siempre quedará la cicatriz. Existe una ley moral, le vuelvo a repetir. Aunque se perdone los pecados, nunca nos libraremos de las consecuencias. David adulteró. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Dios lo perdonó? Sí. Pero las consecuencias de su pecado las vivió toda su vida hasta su muerte. Veamos algunas de las consecuencias de David. Voy a mencionar algunas. Toda su vida él pagó las consecuencias. Su reino fue dividido. Él tuvo una familia fracturada, dividida, hijos resentidos. Hubo traición por sus propios hijos. La muerte de su hijo Absalón. La violación de su hija Tamar. La muerte del hijo producto del adulterio, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, podemos decir que Dios lo perdonó. Porque a través del profeta Natán le dijo, tu pecado ha sido remitido, tu pecado ha sido perdonado, ha sido quitado. Dios lo bendijo grandemente. David fue grandemente bendecido por Dios. Un hombre que el mismo Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, un hombre que fue moldeado para llegar a ser, un hombre de quien nada, que Jehová Dios nunca ha hablado así de ningún otro hombre, sino como David, un hombre conforme al corazón de Dios, un modelo de los reyes, un modelo de lo que es el liderazgo. Pero David pagó las consecuencias de su pecado toda la vida. Veamos el capítulo 12 de 2 de Samuel, los versos 9 y 10. Porque, pues, tuvisteis en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuere tu mujer. Ve usted, hablamos de la bendición de David, como Dios lo perdonó, lo bendijo grandemente. El modelo es un ejemplo para todo el liderazgo, para todo el pastorado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre perdonado, un hombre que en su lecho de muerte dijo con integridad, he andado y mis manos están limpias, porque él sabía que Dios lo había perdonado. Pero las consecuencias, nunca, la espada dice, nunca se apartó de su casa. Él pagó un precio terrenal, el cual lo persiguió hasta la muerte. Por lo tanto, amados en Cristo, lo que se siembra se cosecha. ¿Dios perdona? Sí, Dios nos perdona cuando venimos arrepentidos ante Él. Pero las consecuencias siempre quedarán en nuestra vida, nos seguirán todos los días de nuestra vida. Debemos tener mucho cuidado de lo que sembramos y cómo sembramos. Ahora, no nos engañemos. El pecado siempre dejará su marca de dolor en nuestras vidas. Siempre la dejará. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. La siembra del pecado traerá siempre una cosecha de dolor. Vean, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El verso 9, vamos a regresar a Gálatas. Vamos a regresar y en el verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo vuelve a hacer énfasis en el dar. Aquí está enfocado en ese tema, en la siembra que produce bendición y buenos frutos. Entonces dice, no nos cansemos de hacer el bien, y a su tiempo vamos a cosechar. Para algunos quizás resulte molesto cuando se habla del tema de dar, pero el que echó su pan sobre las aguas lo hallará a su debido tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 11, verso 11. O sea, lo que damos se regresará a nosotros en su
tiempo y multiplicado al 100 por 1. El que siembra escasamente, dice Corintios capítulo 9, verso 6, el que siembra escasamente, pues escasamente cosechará. El que es generoso, prosperará. Fíjese qué hermoso. El que es generoso, prosperará. Proverbios 9, 11, 25. Y es prosperidad material, física, espiritual. En el tercer libro del apóstol Juan, en la carta, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es una prosperidad que cubre cuerpo, alma y espíritu, todas las necesidades que nosotros tenemos. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Como está escrito, y aquí viene el Salmo 112, en el verso 9, eso ya estaba escrito, eso no es cosa del Nuevo Testamento, es cosa del Antiguo Testamento, es el corazón de Dios que nos exhorta a dar, porque el corazón de Dios es el dar. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 8, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Segunda de Corintios 9 en el verso 11. En otras palabras, el que es generoso prosperará. Ya lo vimos en Proverbios 11:25. Y con relación a Dios, vamos a ver Malaquías 3:10, un versículo citado cuando se recogen las ofrendas, pero muy poco apreciado muchas veces. Algunos dicen insanamente que es para manipular al pueblo. Dios no nos manipula, Dios nos quiere bendecir, porque nosotros somos bendecidos cuando damos. Dios conoce nuestro corazón y es el móvil que Dios usó para quitar la avaricia de nuestro corazón. Ahora ve aquí, traigan íntegro. Me gustó esta versión, usted puede leerlo en Malaquías 3:10, en la Reina Valera 60. Pero esta versión, mire, es mucho más clara y dice, traigan íntegro. En la Reina Valera dice, traigan todos los diezmos. Entonces, íntegro es todo, completo, ¿no? Traigan íntegro el diezmo para fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Traigan los diezmos al alfolí, al templo, ¿no? Y así, para que haya alimento en mi casa. Esta versión dice, y así habrá alimento en mi casa. Entonces, prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vea si no abro. Aquí habla las compuertas. En Reina Valera dice, las ventanas de los cielos. Y derramaré y derramo bendición hasta que sobreabunde. Sobreabundar es cuando se derrama. Aquí tengo una taza, está llena, si le echo más, se va a derramar. Es la manera que el Señor actúa, mucho más abundante de lo que nosotros podamos darle. Ese es el corazón generoso de Dios y es el corazón que Él espera que nosotros tengamos también, porque somos sus hijos. Proverbios 11, 24 y 25, ya hablamos del 25, dice, hay quien reparten, pero ahí vamos a ver el 24, hay quien reparten y les es añadido más. Fíjense, reparten y Dios les añade más. Y hay quien retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Pablo termina en el verso 10 diciendo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo se siembra? Sembrando para las necesidades, primeramente, que él lo mencionó en los primeros versos, de los que nos enseñan la palabra de Dios, ya que la cosecha será más abundante de lo que usted siembra, ya sea para bien o para mal. La naturaleza de Dios es el dar. Ese es su carácter, esa es su naturaleza, esos son sus atributos, ese es Él. Recordemos que Dios el Padre nos dio, fue el primero que dio a su Hijo unigénito,
El Hijo, Jesús, se dio a sí mismo por amor a nosotros. Y el Espíritu Santo derrama abundante sobre nosotros su amor. En Efesios 5, 25, quiero leer este versículo. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Aquí hay una entrega, un dar, a sí mismo por ella. Un llamado de entrega para el cristiano, una entrega total a Dios por amor. Entregándonos unos a otros, quienes somos la iglesia. El Señor Jesús se entregó a su iglesia, se entregó a nosotros, dándose a sí mismo, y el Señor espera que nosotros nos amemos de igual manera, amándonos los unos a los otros en una entrega total y desinteresada, sin buscar provecho. No sé si está claro. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Y este es un llamado, yo lo veo así, no sé cómo lo ve usted, pero yo lo veo así. Y Él se entregó a nosotros que somos la iglesia, y Él espera que nosotros, su iglesia, nos entreguemos de igual manera los unos a los otros, dándonos sin ningún interés, no esperando nada a cambio. Ese es el verdadero amor que proviene del Espíritu Santo. El verdadero amor sabe dar, y es bendecido y es prosperado. El egoísmo sabe retener y llama a la pobreza material y a la bancarrota espiritual. Romanos 8:32 dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Y escatimar es que no lo hizo escasamente, no se limitó en dar lo más valioso. No lo conservó para Él. El Padre no conservó a su Hijo egoístamente solo para Él, sino que lo dio. Y esto es una renuncia del Padre. Renunció, dio lo más valioso y lo entregó. Nos lo dio. Un hijo nos es dado por amor a nosotros. Ahora, en otras palabras, Él no retuvo nada de Él. Y Él, el Hijo, se entregó totalmente y sin reservas. No escatimando valiosa su vida, su propia vida, no considerándose que su vida era lo más valioso para Él. La puso y murió para que nosotros fuésemos prosperados espiritualmente, materialmente, en todas nuestras necesidades. Este es el modelo de dar, de la siembra que nos hace prosperar. No nos engañemos, Dios nunca será burlado. Lo que sembremos, eso también cosecharemos. Que Dios nos bendiga abundantemente y hay el mismo sentir que hubo en el Padre, el dar, lo más valioso, sin escatimarlo, sin decir, no, esto es muy valioso, lo voy a retener. Y el Hijo, su vida preciosa, le entregó. Y el Espíritu Santo sigue derramando sobre nosotros de su gracia abundante. Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, de usted, que me bendiga a mí también. Y ya sabemos el camino a seguir. Hay que dar desinteresadamente para poder recibir de arriba. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gracia.
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el